Bienvenido a Mira quién habla, soy Cecilia Valenzuela. El viernes, en Pisco, en Paracas, terminó el CADE Ejecutivos 2013. Como usted sabe, los empresarios se reúnen cada año para conversar y aportar sobre los problemas del Perú. Este año los aportes han sido excepcionales. Agustín Figueroa dijo aquí el último viernes que este ha sido un CADE histórico. Esta noche está con nosotros Alfredo Torres de Ipsos Perú. Alfredo es director de IPAE, el instituto que organiza el CADE, y es el presidente ejecutivo de Ipsos, que por cierto realizó entre los empresarios una encuesta reflexiva y reveladora. Hola Alfredo, bienvenido. Cecilia, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué te ha parecido a ti también, imagino, como a Agustín, un CADE trascendental? Agustín le ha llamado un CADE histórico. ¿Qué fue lo que se vivió? Bueno, lo que se hizo esta vez es, en vez de traer gurús internacionales, buscar nuestros propios empresarios ejemplares, ¿no? Y las 13 posiciones de los escogidos, que fueron Carlos Rodríguez Pastor, del grupo Intercorp, Interbank, ¿no? Ángela Ñaños, ¿no? Del grupo AGE, y Eduardo Hochschild, del grupo Hochschild, del grupo de Minas y Cemento, fueron realmente muy estimulantes, con mucha convicción y con mucha energía nos transmitieron su visión del Perú y su compromiso social también, porque a su vez apoyan los tres mucho el tema de la educación, ¿no? Y luego, además de esto, la otra cosa que se hizo fue escoger 7 sectores donde el Perú tiene oportunidades de desarrollo importantes. En algunos nos va mejor que en otros, y pedirle a empresarios jóvenes de estos 7 sectores que revisen lo que viene pasando, que trabajen juntos con sus gremios y que hagan propuestas, pero no que sean las tradicionales propuestas que son al gobierno para que el gobierno resuelva, sino que más bien sean compromisos de lo que el sector privado puede hacer para que mejore, digamos, la performance del país en estos campos, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante, porque vimos en todos estos campos planteamientos bastante realistas de lo que se puede hacer para avanzar más rápido. Los CADEs han ido, digamos, son una suerte de cadena, ¿verdad? Han transcurrido durante 50 años, los últimos 50 años de la vida económica de nuestro país. Sí. Y han ido transformándose. En esta ocasión hay un cambio. Lo que tú cuentas ahora, lo que nos estabas comentando, transmite un cambio. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado el país o han cambiado los empresarios? Bueno, yo diría que va de la mano, ¿no? Lo que ha hecho el CADE, lo que han hecho los empresarios es ir, digamos, respondiendo a la situación de su país en cada momento. En los años 70, en los años 80, los empresarios que se reunían en CADE tenían que decirle a los gobernantes que por ahí no era, que tenían que, digamos, aclarar qué cosa es lo que tenía que corregirse. Entonces, lógicamente, los temas eran mucho más dramáticos, ¿no? Y las polémicas eran mucho mayores, sobre todo en la época de los militares. Luego ya, cuando la economía se empieza a ordenar, lo que empiezan a hablar los empresarios es ya de una visión de largo plazo. Se empieza a hablar del Perú al 2021, por ejemplo, en los años 90. Y luego también, ya en esta última década, cuando empezamos a tener elecciones políticas con algunas sorpresas, se habla mucho de responsabilidad social, ¿no? De que tenemos que, digamos, me acuerdo un título de un CADE que era algo así como, no hay un Perú para todos con alguien afuera, algo por el estilo, ¿no? O sea, la idea de la inclusión se hablaba en los CADEs. Ya en los últimos años yo ya vi esta tendencia de hablar de los empresarios y cómo podemos nosotros aportar más. Ya empieza hace 2 o 3 años, ¿no? Que se empieza a hablar de innovación, se empieza a hablar de ética, pero este CADE ha aterrizado muchísimo más. La gran diferencia en este CADE es que ha habido un aterrizaje mucho más específico a propuestas concretas en los 7 sectores que se escogieron para el CADE, ¿no? Nos contabas que habían resumido de alguna manera los empresarios más experimentados, los mayores, cómo habían tenido que
que lidiar contra las distintas políticas económicas que ha enfrentado nuestro país en los últimos 50 años. Eso también se trató, porque sí, eso sirve de mucho, ¿no? Claro. Es muy, muy interesante por lo reflexivo que puede terminar siendo. Claro, hubo testimonios desde, digamos, Carlos Raffo, que estuvo en los primeros CADES, que contaba cómo el Perú pues era un país mucho más chico, con empresas mucho más pequeñas. Había también mucho mercantilismo en aquellos tiempos. Muchos empresarios tenían también ideas proteccionistas, ¿no? Eso también es otro tema que ha ido cambiando. Los empresarios también hoy día están, sobre todo las nuevas generaciones, mucho más abiertas a la competencia, saben que el camino es la eficiencia, digamos, la innovación. En otra época había una visión mucho más cerrada. Pero también hubo testimonios, por ejemplo, de Gagliardi, que le tocó lidiar contra el intento de estatización de la banca que hizo el primer Alan García. Y fue pues una historia muy, muy linda, porque nos contó cómo todos los empleados del banco, hasta las personas que trabajaban en ventanillas, no querían la estatización, no obedecían las órdenes de los interventores y compraron acciones de su banco a crédito, endeudándose, ¿no es cierto?, para poder, digamos, defender al banco de una toma por parte del Estado, ¿no? Entonces, fue muy, muy elocuente también esa historia, ¿no? Esas imágenes fueron aterradoras. Las sí. transmitieron por televisión un domingo por la mañana. Uh-huh. Lo recuerdo, espantada, me recuerdo espantada frente al televisor viendo cómo entraba una tanqueta, ¿no? Y era algo realmente brutal. Claro, así es. Y años después ya hemos visto, por ejemplo, también participaron en esa parte de la conferencia Mercedes Arauz y Patricia Teviet, uh-huh, que son dos de las primeras mujeres que tienen cargos públicos importantes, ¿no? La primera ministra mujer y antes de ella, la primera viceministra mujer también. No, la primera viceministra fue Mayú Hyun, tienes razón. Fue Mayú Hyun. Ambas sí. Mencionaron a Mayú Hyun. Pero en fin, el hecho es de que Patti y Meche comentaron mucho lo que había, el trabajo que habían hecho para promover la inserción del Perú en el proceso de globalización, ¿no? Los tratados de libre comercio, y cómo es una batalla que se había ido ganando a la opinión pública, que había empezado con la opinión pública en contra, me consta porque yo estaba haciendo las encuestas. ¿Desde qué año? Bueno, nosotros tenemos encuestas ya más de 25 años. 50, ¿no? Creo. Pero en todo caso me refiero al periodo de los tratados de libre comercio. Hemos visto cómo se fue ganando ese debate ante la opinión pública y también dentro del propio sector empresarial, que había mucha gente que le tenía miedo al tema, ¿no? Se hablaba en esa época de los dinosaurios y de las avestruces, ¿no? Los que resistían al cambio y los que no querían verlo, ¿no? Y hoy día, pues, ya eso no se discute. O sea, los empresarios lo único que discuten es cómo aprovechar mejor las oportunidades, ¿no? Donde de repente hay una serie de cosas que se pueden mejorar, pero no se discute el principio de que hay que competir, ¿no? Una de las cosas que me pareció, digamos, particular en medio de todo esto, fueron unas declaraciones o algo que dijo dentro de su exposición Cintia Añaños. Ella dijo que las ventas este año no habían crecido menos en realidad. No dijo no han crecido, dijo han crecido menos. ¿Eso le está pasando a todo el sector o es solamente...? Bueno, efectivamente, este año, especialmente a mediados de año, cuando el presidente habló de las vacas flacas, se aceleró un proceso, digamos, de parece un juego de palabras, ¿no? Se desaceleró aún más rápido la economía con esas declaraciones, y se ha sentido mucho en los sectores de consumo masivo, ¿no? Efectivamente, en alimentos, en gaseosas, incluso en cerveza, ha habido un enfriamiento.